Bienvenidos a esta segunda presentación relacionada al agua de riego. En esta oportunidad vamos a hablar del efecto de la calidad de agua de riego, su toma de muestra y boletín de análisis. Recordemos que todos estos temas están dirigidos hacia la comprensión y posterior manejo de esta calidad de agua. Como les comentaba yo, en el caso del carbonato sódico residual, como ven a continuación, la pregunta es, si el carbonato sumado con el bicarbonato es mayor que la sumatoria de calcio y magnesio, entonces se genera un carbonato sódico residual donde el carbonato sódico residual puede aumentar el sodio intercambiable. Y es precisamente como pueden ver a continuación lo que sucede en la gráfica, que anteriormente ya les expliqué, es decir, que el calcio que está adherido a la fracción coloidal del suelo en presencia de carbonato de sodio, como es una reacción, digamos, de doble flecha o está en equilibrio, el suelo tiende a reemplazar el sodio al calcio y produce una sodificación de ese suelo, y por otro lado hay una precipitación de carbonato de calcio. Bien, entonces como acabamos de ver esta reacción química donde ocurre una sodificación, vale decir, un intercambio donde el calcio es desplazado por el sodio y el calcio forma con carbonato un precipitado como tal, lo que está demostrando es que el sodio es el único catión soluble aportado por el agua de riego y que permanece como tal. Entonces viene la pregunta, bueno, ¿qué podríamos hacer frente a esta sodificación? En primer lugar, nosotros podemos tratar el agua, ya sea con un elemento químico, un yeso, un sulfato de calcio o simplemente una fuente de calcio soluble, y aún más podemos usar desalinizadores con el agua de riego como herramienta. Por ejemplo, hay productos como Espesar o Sodial que no son más que ácidos polipromaleico con calcio, ¿okay? Y que nos permite obviamente mejorar y desplazar los sodios para bajar esta sodificación que está ocurriendo en el suelo. Pero, insisto, eso fue producto de la causa o la presencia de sodio en el agua de riego. O, por ejemplo, podemos aumentar la frecuencia de riego, o sea, con estos lados está la lixiviación, movimiento de sales. Ya vimos que obviamente el sodio es fácilmente lavable, pero tiene que ocurrir obviamente ese proceso físico de poder, digamos, lixiviar esa cantidad de sodio. O, en este caso, que a mayor humedad se limitaría precipitación del carbonato de calcio y se limitaría lo siguiente. Vemos una reacción de bicarbonato, el cual se disocia en carbonato más CO2 más agua. A continuación voy a volver a señalar un ejemplo real que ocurre en este tipo de monitorización, o sea, elementos prácticos. Vale decir, aquí tenemos el ejemplo de la zona costera del Perú, la zona de Piura. Piura es una ciudad a 1100 kilómetros al norte de Lima, que es toda la parte, digamos, hoy día donde se produce gran parte de la agricultura de exportación del Perú, es en la costa peruana, con alta tecnología, alto insumo y sobre todo con ciertas calidades de agua. Y vamos a analizar un caso especial, como el caso que ocurre. En este caso vemos, por ejemplo, la zona de Piura en la siguiente visión aérea, que Piura está al lado del puerto de Paita, donde obviamente se embarca la gran cantidad de fruta que se produce en toda la zona del norte especialmente, y donde hoy día hay algunas empresas importantes y que precisamente para poder producir, no sé, 3.000 hectáreas que vamos a ver a continuación, que está prácticamente, como ven, a su costado derecho enmarcado con este límite de color verde, lo que se debe hacer es sacar una alícuota en este caso de ríos, que en este caso podría ser río Curumuy, que es de hecho río Curumuy y río Piura. Pero ¿qué sucede cuando uno saca esta alícuota? Lo primero que uno tiene que hacer es monitorizar esta calidad de agua y poder determinar parámetros muy simples in situ. ¿Cuáles parámetros son esos? Sería pH, conductividad, sodio y cloruro. Con eso nos permite a nosotros entender de qué calidad de agua rápidamente estamos y en qué relación o qué
porcentaje debería de la alícuota del río Curumuy, tendría que agarrar del río Piura para poder generar una mejora en la calidad del agua y poder ser utilizada sin que tenga un impacto, digamos, detrimental en la estructura del suelo, por ejemplo, si hay mayor cantidad de sodio. De manera que lo que podemos ver a continuación, lo voy a repetir, es decir, vemos por ejemplo un análisis de un río Curumuy hecho en diciembre del 2012, donde un agua, clasificación Riverside C2S1, con dureza blanda, cambia a los 6 meses, en junio de 2013, a una C3S1 semidura. Vale decir, empeora su situación, que se ve reflejada de una conductividad 0,3, sube a 1, como pueden ver ustedes en el cuadro, y de un sodio de 1,47 sube a 6,3, o de un cloruro de 0,74 a 4, por ejemplo. Y por otro lado, el río Piura mejora, es decir, desde diciembre, donde era un agua prácticamente que no se podía utilizar, era una C5, C3, muy dura, pasa a una C3S1, no sé, muy dura, perdón, dura, muy dura a dura. ¿Cómo se ve reflejado eso? Que la conductividad de 4 baja 1 y tanto, sodio de 23 llega a niveles intermedios, lo mismo que pasa con el cloruro. Es decir, ¿qué es lo que se hace en estos casos? Normalmente uno monitorea y monitorea el impacto que tienen estas aguas, ojalá mensualmente. Monitorea las aguas y monitorea el suelo. Aquí tenemos un ejemplo donde el agua de riego tiene niveles de 20 miliequivalentes de sodio con una conductividad de 4.7 con un pH 8. No voy a entrar en detalle desde el punto de vista agronómico, que con esa agua de riego sin duda tenemos miles de otros problemas como clorosis férrica o presencia de clorosis por insolubilización de zinc, etcétera, etcétera. Pero lo más importante acá es que si tenemos horizontalización, o estratificación de suelo, muestra 1, muestra 2, muestra 3, que habla de horizonte, por ejemplo, AP, B1 y B2, de alguna manera lo que está reflejando ahí es que se está produciendo, como ven en el siguiente cuadro ustedes, un efecto, primero, de ahí una acumulación del sodio, es decir, de 480 sube a 540 en la estrata 2, la estrata intermedia. ¿Y qué pasa con el contenido de humedad, contenido volumétrico? Aumenta de 24 a 31%, prácticamente eso está a un nivel de prácticamente saturación o capacidad de campo, o sea, por sobrecapacidad de campo. Recordemos que capacidad de campo es aquella contenido de humedad que una vez que uno satura el suelo espera 24 horas y ahí mide. Bueno, ahí permanentemente se estaba produciendo un problema de exceso de agua. ¿Pero era por qué? Porque había una gran cantidad de sodio donde ahí ya prácticamente había producido un problema, el efecto de la calidad del agua que se había medido en ese momento, que fue en agosto, por ejemplo, del 2013, se había generado un problema no menor que sería la estrata del medio. Aquí vemos otro ejemplo, lo que yo les decía, una calicata donde el agua que tenía una conductividad 0,36 y un sodio de 32 partes por millón, llega a un extracto de saturación de suelo medido in situ por nuestro equipo agronómico de conductividad de 1.5 prácticamente, con un pH de 7.7 manteniéndose, pero una cantidad de sodio que de 32 que tenía en el agua, en el suelo está en 170. Esto es para demostrar, o esta imagen, o este monitoreo, que es muy importante entender qué es lo que está sucediendo. Muchas gracias.